Bien, en estos momentos nuestra sesión empieza a ser grabada. Chicos, buen día. Mi mensaje por alguna razón no salía, pero bueno, me alegra que ya lo hayan recibido. Antes de comenzar, quiero comentarles que ya terminé de calificar los exámenes. Les pido, por favor, está evaluado sobre 100 puntos, justo porque como por alguna razón el Classroom profesional, que es el que utilizamos nosotros los profesores, no maneja decimales, lo puse para que ustedes vieran cuál era su resultado. No sé si ya tuvieron la oportunidad de checarlo. Yo sí, profesor. Ok, y estamos de acuerdo con la calificación. ¿Tenemos alguna duda con respecto a por qué obtuvimos ese resultado? No lo tuve dudas, profesor. Ok, perfecto. Sí, gracias. De nada. Miren, evidentemente con respecto a nuestro grupo, la media me marcó una media de 6.1. No está mal, pero a lo que se refiere esta media es, estamos en riesgo de poder tener una baja calificación o podemos estar en el extremo, o sea, estamos como que 50-50, o podemos subir o podemos bajar, ¿sale? En algunos procedimientos, por ejemplo, no fui tan estricto en calificarles, justo porque, bueno, vi que, por ejemplo, tuvieron la intención de hacerlo, ¿no? Y a pesar que trabajaron en sus procedimientos, sí hubo por ahí como pequeños detalles que todavía nos siguen como fallando, y me refiero más a los detalles algebraicos, ¿sale? Es decir, donde de pronto me confunden un signo con otro, ¿sale? Pero quiero entender que es por la situación de los nervios. Pero aclaro, no podemos permitirnos eso justo porque ya, pues como antes nos decían literalmente, ¿no? Pues si fallas en un signo ya se te cayó el puente, ¿no? Pero sí tratemos, por favor, de, pues hasta cierto punto como ser un poquito más objetivos, y cualquier duda, aclaro, cualquier duda, por favor, háganmela saber al momento para que le podamos dar solución. Desafortunadamente, dada esta modalidad, es un poquito difícil ver si de pronto un estudiante va comprendiendo o no. No obstante, reitero, si ustedes no me dicen sus dudas, digo, yo asumo que todo va bien. Sin embargo, a veces de pronto suele ser como muy relativo. Ujú. No sé, de pronto, Pablo, Francisco, ¿ya checaron su calificación? Ah, no, Pablo todavía no. Ajá. Francisco, no sé si tenga alguna duda. No, no he revisado, pero apenas Ah, ok, ahí perfecto. Bueno, revíselo y ya sí que ahorita que tengamos una pausa entre los ejercicios, ya me dice si es que tiene alguna duda, ¿sale? sí, está bien, ahorita la voy a revisar. Ok, bueno, y entonces ya no les debo nada, ya estamos al día con las calificaciones. También ya tengo, bueno, ya les di las calificaciones del examen semanal 3, que ahí sí no hubo tanto problema. Me alegra que lo hayan comprendido perfectamente. Ahí sí como que dije, bueno, en ese examen sí, sí fue como en el mejor que nos ha ido de todos los exámenes semanales. ¿Sale? Alfredo, buen día. Gracias por unirte a la reunión. Les estoy comentando a tus Buenos días. compañeros que ya les asigné su calificación de examen. Te pido por favor que revises y si tienes alguna duda, pues me lo hagas saber. Si de pronto hay algo que no estás de acuerdo, ¿vale? Ya está calificado tanto el primer examen parcial como el tercer examen semanal, que era lo que yo les debía. Sí, gracias, profesor. Muy bien. Reitero, sí hubo como situaciones donde unos aprobaron, otros no aprobaron, pero para aquellos que aprobaron, bueno, pues es un incentivo para que le sigan echando ganas. Recuerden, estamos a la distancia, pero sí podemos, no nos eh, hagamos menos en que esto no va a salir. Claro que va a salir. Hay que tener
demasiada motivación, hay que tener mucho más coraje para sacar esta materia adelante. Y sé que ustedes pueden, ¿vale? Para los que no aprobaron, bueno, pues la situación es cualquier duda así, por más mínima que tengan, avísenme. No tengo yo problemas en explicarle una, dos, tres, n cantidad de veces. Pero si no me lo hacen saber, yo asumo entonces que todo pues está bien. Y aclaro, el objetivo es que ustedes, y como se los dije desde la primera sesión, es que se vayan sin dudas clase tras clase, ¿sale? Justo para no tener que tener como resultados desfavorables en el examen. Y aclaro, no por el hecho de si no aprobé, no es que ya todo esté perdido, porque ni siquiera aquellos que aprobaron también, si reprueban el siguiente, pues sí, aquí es una situación donde puede ir variando. Por eso les decía, nuestros resultados de ahorita no nos arrojan mucho porque estamos en 50-50. Pueden o por un lado subir o por un lado bajar o mantenerse igual. Pero ya a partir del segundo examen parcial, a mí me va a dar una mejor perspectiva sobre realmente si el grupo va a acreditar en su mayoría o no va a ser así. Ahora, tengo pendiente la reprogramación de exámenes. ¿Por qué? Porque hay compañeros de ustedes que por una situación no pudieron presentar. Aclaro, en este grupo y en el otro tengo 7 situaciones de personas que están infectadas por COVID. Entonces, pues sí, aquí haré una reprogramación de los exámenes. La fecha que estoy tomando es justamente, a ver, déjenles pongo aquí, de acuerdo a mi calendario, sería el lunes 27, lunes 27 de septiembre, en el mismo horario, lunes 27 de septiembre, en el mismo horario de cálculo. ¿Vale? Es decir, que de pronto aquí vamos a tener que el examen sería, a nosotros nos corresponde, a los de este grupo, sería el lunes de 8:30 a 10 de la mañana. ¿Estamos de acuerdo? Si se me llega a presentar un problema del internet, bueno, pues ya sabemos cómo lo hicimos la vez anterior, quitamos un problema y ya no pasa nada, todo se puede solucionar. Entonces, ojo, esa es la fecha como tentativa. Aclaro, es un examen distinto, aunque tienen la misma cantidad de reactivos, ¿estamos de acuerdo? Si ustedes se pudieron dar cuenta, este examen parcial fue muy parecido al examen simulacro. Entonces, ojo, si ustedes realizan, y si se dieron cuenta, todo era derivado de los exámenes semanales. Entonces, no hay pierde, sí se puede, nada más hay que ponernos a estudiar un poquito más o preguntar las dudas. Claro, si ustedes me dicen, si estoy estudiando, está bien, no hay ningún problema. Pero recuerden, si cualquier duda, así por más mínima que tengan, avísenme para que no se queden con esa duda y por consiguiente sea como un factor donde no pueda yo pasar a la siguiente integral. Entonces, ojo con esos detalles. Reitero, estoy en la mejor disposición de ayudarles. Sin embargo, sí necesito que me lo hagan saber en tiempo y forma, ¿sale? Si no, pues no podré ayudarles, como creo que les decía en las clases iniciales, ayúdenme a que yo los ayude para que no tengamos ninguna situación como por ahí extraña. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Todos vamos bien? Sí, profe, todo bien. Ok, perfecto. Bueno, muchachos, pues vamos a continuar con el tema de integración por sustitución trigonométrica. En las clases anteriores, nosotros hemos visto cómo aplicarlo dependiendo de los 3 tipos de cambios que nosotros hemos deducido. A partir de trabajar de pronto con algunas funciones trigonométricas, si ustedes se dieron cuenta, es muy sencillo, salvo nada más es como plantear como cierta situación geométrica y ver cómo se van moviendo las raíces por un triángulo rectángulo. No es tan difícil, nada más tenemos que fijarnos en qué caso estamos. ¿Estamos de acuerdo? Bien, y vimos el día de ayer, comenzamos con situaciones donde de pronto
nosotros decíamos, bueno, pues uno de los casos es de pronto no necesariamente que sea un exponente, o bueno, no exponentes, bueno, iba a decir exponente fraccionario, pero me refiero a que en particular no necesariamente se refiere a un radical. Ayer inclusive en el último ejemplo que hicimos para finalizar nuestra sesión, se dio eso, donde no necesariamente era una raíz cuadrada. Y les decía, por ello es que siempre yo trato, al menos para cuando enseño sustitución trigonométrica, aunque sea un poquito más tardado algebraicamente, el cambiar todo en términos de esa variable, porque no siempre se va a ocupar las mismas identidades como algunos libros nos proponen, porque si bien no es que estén mal, solamente están restringidos justo a la parte de, pues por decirlo así, de que sean nada más trabajar con radicales, pero no necesariamente ocurre de esa forma. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, aquí vamos a armar un ejemplo. Déjenme rápidamente anotarlo. Ok, ayer hicimos el de 3x menos 1 entre x cuadrado más 1. Vamos ahorita a hacer otro y déjenme proponerlo. Déjenme ver más. Les recuerdo que hoy también les voy a dejar examen semanal. Ahorita antes de finalizar la clase les voy a colocar los ejercicios. ¿En qué parte vamos del examen semanal? En donde busquemos la integración por partes nosotros mismos a través de otros cambios, ¿sale? Es decir, que hagamos un cambio de variable de los que ya conocemos y sobre eso genere un problema de integración por partes. Si bien el examen de la semana anterior fue nada más aplicar la integración por partes, evidentemente verificando, esto es lo más fácil para derivar y esto es lo más fácil para integrar, ¿sale? El examen de esta semana justamente va a ser como las variaciones de la integración por partes. Y bueno, ya la siguiente semana tendríamos nosotros que realizar uno sobre sustitución trigonométrica. Entonces, con respecto a esos exámenes, nada más les iré avisando cómo es que van, ¿vale? Bien, ¿preguntas hasta aquí? Cualquier duda, reitero, Profe, con toda confianza pregunta. Dígame, dígame. entonces, la próxima semana es el segundo examen. No, no, todavía no. No, para ese todavía tendremos como por la segunda o tercera semana de octubre. Es que como dijo que la próxima semana examen. No, no, pero me refiero de examen semanal. Ah, ya Ujú, me vi ¿vale? espantado. No, no, no diga eso, no, no, tampoco es mi objetivo. No, les decía que la próxima semana ya les preguntaré en examen semanal sobre este método de sustitución trigonométrica. Ujú. Y ya yo espero para la próxima semana ya estar justo en fracciones parciales. Ujú. Y creo que ya nada, sí, me faltaría ese método de integración y pasaríamos a las integrales impropias. Les decía, haciendo un cronograma acorde a mi planeación, en este mes de octubre, a mitad tenemos que terminar todos los métodos de integración y la otra parte de octubre, previo a llegar a las festividades de noviembre, que ahí nos va a afectar el 2 de noviembre, dado que no se elabora, ya entrar en situaciones de aplicaciones y ya en mitad de noviembre, bueno, si no es que mucho antes, ahí de pronto vamos a ver ya la parte de la profundidad sobre las series. Y recuerden que nosotros terminamos una semana antes del 21 de diciembre, ¿sale? Y lo pongo de esa manera para que ustedes puedan realizar, porque claro, haré exámenes de recuperación y examen global para aquellas personas que reprueben uno o todos los exámenes, ¿sale? ¿Dudas? No, Ok, perfecto. Comenzamos entonces con el siguiente ejercicio, ¿sale? Entonces tendremos nosotros integral de quién. Bueno, pues sería una fracción. Ujú. Y aquí tenemos, sería 1 menos x al cuadrado. Todo esto elevado a la 3 medios. Aquí ya cambió. Entre x al cuadrado. X al cuadrado. Diferencial de x. Muy bien. En este caso es un radical, entonces es claro aquí que nosotros tenemos que aplicar el método de la sustitución trigonométrica. Por lo tanto, fíjense bien,
En este caso, vamos primero a identificar en qué caso estamos. Es decir, constante al cuadrado menos variable al cuadrado, que sería justamente ese caso. Entonces, cuando tenemos el caso de constante al cuadrado menos variable al cuadrado, recordemos que ocupamos x es igual. Déjenme colocarlo aquí. X es igual a veces, que sería 1, seno del ángulo. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos acá? Lo que hacemos es justamente derivar. Entonces, si derivamos nosotros la función, nos va a quedar la derivada del seno, será el coseno. Muy bien. Bueno, siguiente. Vamos ahora a ver quién sería 1 menos x al cuadrado elevado a la 3 medios. Entonces, para ello, fíjense bien, por ello les decía, no nos casemos con la idea de que siempre va a ser raíz. Y ahorita que lleguemos a la transformación, ahí sí les voy a explicar algo sobre la raíz. 1 menos x al cuadrado elevado a la 3 medios. Esto es igual, nos va a quedar 1 menos, aquí me quedaría seno al cuadrado del ángulo elevado a la 3 medios. Y esto es igual, nos va a quedar 1 menos el seno cuadrado, recordemos que es el coseno cuadrado del ángulo. Y bueno, espérenme, nada más aquí lo voy a poner, creo que hubiese sido mejor si lo escribo así. Coseno al cuadrado del ángulo, todo eso elevado a la 3 medios. Si recordamos, por la regla de los exponentes, potencia de una potencia se multiplica 2 por 3 medios. Entonces, esto es igual, nos va a quedar coseno elevado, ok, déjenme aquí poner, sería 2 multiplicado por 3 medios, ¿vale? Del ángulo. Bien. Y por ejemplo, aquí nosotros podemos simplificar aquí este 2 con este 2 y únicamente nos va a quedar igual al coseno cúbico del ángulo. Entonces, noten, ya no me queda como en las raíces usuales. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Por qué? Porque también se puede ocupar para cualquier tipo de radical. No obstante, también tenemos que ser muy cuidadosos para no confundirnos y dejarnos pensar que de pronto va a ser de esa forma, es decir, que siempre nos va a quedar coseno. Si aquí hubiese sido la raíz cuadrada o o esta expresión elevada a la 1 medio, esto hubiese quedado coseno. Pero reitero, por ello, cuando yo definí la integración por sustitución trigonométrica, dije que era para cualquier tipo de radical, ¿sale? Y aquí tenemos un tipo de radical distinto al que hemos trabajado en clases anteriores, porque aquí tendremos 3 medios, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar entonces. Muy bien. Y bueno, nos queda de la siguiente manera. Ahora, una vez que ya nosotros tenemos eso, nos falta saber quién sería x al cuadrado. Por lo tanto, fíjense bien, x al cuadrado, déjenme ponerlo en color verde, x al cuadrado es igual al seno cuadrado. Ahí está, y ya tenemos todos los elementos que necesitamos. De tal manera que esta integral es igual, tendríamos aquí fracción. La primera me quedaría coseno al cubo. Entre x cuadrado me quedaría seno al cuadrado. Muy bien. ¿Y de x quién me quedaría? Bueno, pues en este caso me quedaría como coseno del ángulo. Ojo, aquí me faltó poner por diferencial del ángulo. Ahí está, ¿vale? Y si nosotros simplificamos esta expresión, nos va a quedar de la siguiente manera. Fíjense bien, tendríamos nosotros igual a la integral. Bien,
Bueno, pues sería una fracción y aquí tendríamos coseno elevado a la cuarta, ajá, del ángulo, entre, y aquí me queda seno al cuadrado del ángulo. Diferencial, evidentemente, de nuestro ángulo, ¿sale? Bueno, y aquí la pregunta es, ¿cómo resolvemos ese tipo de integrales? ¿Sale? Es decir, ¿cómo resolvemos coseno elevado a la cuarta entre seno cuadrado del ángulo? ¿Alguna idea? ¿Qué se les ocurriría hacer? Bueno, a ver, fíjense bien. Por ejemplo, aquí nosotros podríamos colocar que el coseno cuadrado se puede ver como, a ver, aquí está el cuadrado, y aquí se puede ver como coseno elevado al cuadrado del ángulo, ¿sale? Justo porque estoy utilizando las propiedades de los exponentes. Aquí me va a quedar seno al cuadrado del ángulo, ¿sale? Y bueno, aquí nos quedaría diferencial de ese ángulo. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a ocupar allí la identidad donde se refiere justo a coseno cuadrado, es una identidad pitagórica, entonces aquí lo que nos va a quedar va a ser, sería al cuadrado, y aquí tendríamos 1 menos el seno elevado al cuadrado del ángulo, ¿sale? Entre seno cuadrado, seno al cuadrado del ángulo, ok, lo puse al revés, ahí está. Ahí está, bien. Diferencial de ese mismo ángulo, ¿sale? Ahí está, muy bien. Entonces, déjenme, voy a duplicar aquí para borrar el triángulo. Muy bien. Entonces, ya tenemos esa expresión. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Bueno, lo que hacemos ahora es, voy a desarrollar ese binomio al cuadrado. Y entonces me va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener igual. Y déjenme aquí, voy a escribirlo en otra tonalidad, un color naranja. Entonces, esto es igual, nos va a quedar integral de ¿quién? Bueno, es una fracción y aquí me va a quedar como cuadrado del primero es 1, menos doble del primero por el segundo, sería 2 veces el seno al cuadrado del ángulo, ¿sale? Y en el otro me quedaría más el seno elevado a la cuarta del ángulo, ¿sale? Y bueno, todo esto dividido entre el seno al cuadrado de ¿quién? Del ángulo, ¿sale? Diferencial, evidentemente, del ángulo. Si nosotros separamos cada uno de los términos, esto me va a quedar como la integral de ¿quién? Va a ser 1 entre el seno al cuadrado del ángulo. Siguiente, sería menos 2 veces fracción. Ok, sí, así lo ponemos. El seno al cuadrado del ángulo entre seno al cuadrado del ángulo. Y me quedaría más fracción. Tendríamos aquí seno elevado a la cuarta del ángulo, entre el seno al cuadrado del ángulo, ¿sale? Y todo esto diferencial del ángulo. Bien,
Esto es igual, nos va a quedar, por ejemplo, aquí puedo utilizar una identidad recíproca. Aquí puedo simplificarlo y aquí me va a quedar como seno cuadrado. Y más aún, lo puedo separar, ¿sale? Entonces, déjenme hacer justo esa separación y me va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener nosotros, sería igual a la integral, y ojo, 1 sobre seno cuadrado sería cosecante al cuadrado del ángulo. Diferencial justamente de ese ángulo. Menos integral, ¿de quién? De 2 veces diferencial del ángulo, ¿sale? ¿Por qué? Porque se simplifica el seno cuadrado arriba y seno cuadrado abajo, más me quedaría integral, ¿de quién? Del seno al cuadrado del ángulo diferencial del ángulo, ¿sale? Y bueno, por ejemplo, nosotros ya conocemos cuál es la integral de la cosecante cuadrada. ¿Por qué? Porque justo por nuestro formulario, déjenme aperturar nuestro formulario, recordemos que esa es una integral inmediata, ¿vale? Entonces la derivada ahora, la integral de la cosecante cuadrada, déjenme ponerlo aquí. Aquí está, es menos la cotangente al cuadrado. Entonces, aquí nos va a quedar igual a cosecante cuadrada, pues bueno, me va a quedar como menos tangente del ángulo, ¿sale? Menos, y aquí me va a quedar 2 veces el ángulo. Y bueno, ahora, en esta expresión que tenemos seno cuadrado, voy a utilizar la siguiente identidad. ¿Cuál va a ser esa identidad? Bueno, fíjense bien, es la que se refiere al doble ángulo, ¿sale? Entonces, déjenme ponerlo. Ahorita se los escribo. Y aquí tendremos, por ejemplo, sería seno al cuadrado del ángulo es un medio de 1 menos el coseno de 2 veces el ángulo, ¿sale? Entonces déjenme lo pongo aquí en tamaño 20. Y bueno, aquí nos quedaría más. Voy a llevar el 1 medio fuera de la integral de ¿quién? Bueno, me quedaría de 1 menos el coseno de 2 veces el ángulo, ¿sale? Diferencial, por supuesto, de ese ángulo. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta de qué fue lo que hicimos? ¿Vamos bien hasta aquí? Ustedes díganme. Cualquier duda, reitero con toda confianza, pregunten, ¿eh? Yo sí tengo duda en la última parte, profesor. Dígame, dígame. Sí, o sea, el resultado. ¿Podría repetirlo? Lo de moradito. Ah, sí, claro. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos, cuando nosotros aquí dividimos 1 sobre seno cuadrado es cosecante cuadrada. Esto es por identidades recíprocas. Aquí simplificamos seno cuadrado entre seno cuadrado, nos queda nada más el 2. Y aquí seno elevado a la cuarta entre seno al cuadrado, se restan los exponentes 4 menos 2, me quedaría aquí seno al cuadrado, ¿vale? Y bueno, aquí ya conozco esta que es una identidad inmediata, justo por esta que tenemos acá, sería menos la cotangente. Aquí nada más me va a quedar 2 veces y pongo la variable. Y en esta en seno cuadrado voy a utilizar esta identidad, que sería 1 medio de 1 menos el coseno de 2 veces el ángulo. No sé si hasta aquí respondo a su pregunta. Sí, profesor, gracias. Es que me ¿De confunde nada? eso de las cotangentes, sí. Pero ya, Ah, ok, ok. todo bien, gracias. Bueno, sí, de nada. Bien, bueno, muchachos, fíjense bien, vamos a separar esa segunda integral. Y entonces esto me va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener. Ok, déjenme ponerlo en otro color. Pensemos en color rosa. Y entonces esto es igual a menos cotangente del ángulo, menos 2 veces dicho ángulo, y aquí me va a quedar más 1 medio, ¿de quién? Del ángulo, bueno, déjenme hacerlo integral,
de diferencial del ángulo, ajá, menos 1/2 de ¿quién? De la integral del coseno de 2 veces el ángulo, ¿sale? Diferencial del ángulo, ¿vale? Ok, evidentemente nosotros ya conocemos la integral de 1/2 de diferencial de teta, y esto es igual a menos cotangente del ángulo, menos 2 veces el ángulo, más 1/2 de ¿quién? Del ángulo, menos 1/2 de la integral de ¿quién? Del coseno de 2 veces el ángulo diferencial de ese ángulo, ¿sale? Y bueno, aquí menos 2 más 1/2 también lo podemos simplificar. Bueno, hasta aquí. No sé si tengamos alguna duda, no sé si pueda yo pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, voy a pasar a Pero reserva que les den. Dígame, para profe. copiar, profesor. Ah, ok, ok. Nada más avísame en cuanto haya finalizado, por favor. Profesor, de abajo es la forma que utilizó, Perdón, no lo comprendí, Pablo. donde está a la altura de la escuela de la UACM. Esto es lo que, la fórmula que utilizó. Ajá, exactamente, ya desarrollado. Es decir, aquí es 1/2 por 1, me queda 1/2 de la integral. Ahora aquí sería más por menos, aquí me queda menos 1/2, y bueno, sería el coseno de 2 veces el ángulo. Integré ahora 1/2 de diferencial, que me queda como 1/2 del ángulo. Ajá. Y esto lo sigo dejando igual porque ahorita tengo que aplicar cambio de variable. No sé si hasta aquí respondo a su duda. Sí, profesor. Ya también, ya, si gusta, puede cambiar. Ok, perfecto. Entonces vamos a continuar. Déjenme, entonces voy a duplicar diapositiva. Y bueno, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Pues evidentemente aquí tendríamos nosotros, déjenme borrar todo aquello que no requiero, tendríamos nosotros esta integral. Y bueno, aquí la situación es determinar quién sería la u, porque nos falta nada más una integral. Entonces, u es igual a 2 veces el ángulo, ¿sale? Bien, ¿quién sería su derivada? Es decir, aquí en este caso nos quedaría derivada, sería 2 diferencial del ángulo. Pero nosotros nada más tenemos el diferencial del ángulo, no tenemos este 2, por lo tanto nos quedaría de la siguiente forma. Vamos a tener nosotros diferencial de u entre 2 es igual a la diferencial del ángulo, ¿sale? Y bueno, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, tendríamos nosotros que esto es igual. A ver, lo escribo, sería menos cotangente del ángulo. Ajá. Aquí nosotros ya podemos ver que menos 2 más 1/2. Ajá. Me quedaría menos 3 medios. A ver, serían 4 medios. 4 menos 1 sería menos 3 medios. ¿De quién? Del ángulo, aclaro, justo porque menos 2 veces el ángulo más 1/2 son términos semejantes, ¿sale? Siguiente, me quedaría menos 1/2 ¿de quién? De la integral, ¿de quién? Del coseno de u, diferencial de teta, pero este sería diferencial de u de 2, ¿vale? Y entonces esto es igual, nos va a quedar menos la cotangente del ángulo, ajá,
menos 3 medios de ¿quién? Del mismo ángulo. Y aquí me queda menos 1/4 de la integral de ¿quién? Del coseno de u diferencial de u. Y bueno, en este sentido, nosotros también conocemos la integral del coseno. Recordemos que la integral del coseno, por tratarse de una inmediata, es el seno del ángulo, ¿sale? Por lo tanto, fíjense bien, esto nos queda igual. Y aquí tendríamos esta expresión, déjenme ponerla en otro color. Y bueno, morado ya estaba. Ok, lo voy a poner en color mostaza. Entonces, esto es igual. Ok, aquí lo vamos a poner. Y sería menos 1/4 de ¿quién? Del seno de u. Pero en este sentido, la u, ¿quién sería? 2 veces el ángulo. Y me quedaría menos cotangente del ángulo menos 3 medios del ángulo, menos 1/4 de ¿quién? Del seno de 2 veces el ángulo. Pero no sé si ustedes recuerdan que en algún ejercicio en particular nosotros dijimos que para calcular el ángulo tenemos para calcular el ángulo, pero no 2 veces el ángulo. Por lo tanto, vamos a utilizar una identidad trigonométrica. ¿Cuál sería esa identidad? Bueno, pues nos quedaría entonces, déjenme ponerlo aquí, y lo voy a escribir en color naranja. Y bueno, aquí en seno de 2 veces el ángulo, ok, sería menos 1/4. Bien, voy a utilizar la siguiente identidad. Claro, todo esto lo estoy extrayendo de nuestro formulario, ¿sale? Entonces, justo seno de 2 veces el ángulo, me va a quedar esta identidad trigonométrica. Entonces, fíjense bien, tendremos esta forma y me va a quedar aquí multiplicado por, sería 2, por el seno del ángulo, por el coseno del ángulo, ¿sale? Y esto es igual, ahora sí ya oficialmente me queda menos cotangente del ángulo, menos 3 medios del ángulo, menos 1 medio, y aquí ya tendríamos seno del ángulo por el coseno del ángulo. No sé si hasta aquí tenemos alguna duda. Reitero, cualquier duda, por favor, con toda confianza, háganmela saber. Bueno, fíjense bien. Voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Ok, perfecto. ¿Qué me faltaría ahora? Lo que me faltaría será justamente regresar al cambio original. Para ello tenemos que utilizar justo nuestro triángulo. Entonces déjenme aquí, voy a tomar el triángulo. ¿Vale? Y bueno, ¿qué hacemos en este triángulo? Bueno, en este triángulo primero vamos a definir mediante nuestro primer cambio que hicimos. Tendríamos nosotros, ay, ¿qué hice? Creo que este no va. Voy a eliminar esta diapositiva para no confundirnos. Y tendríamos que aquí, estábamos copiando esta parte. Y aclaro, aquí nosotros tenemos x es igual a 1 por el seno del ángulo. Entonces, es decir, x sobre 1 es el seno del ángulo. Y esto es igual, tendríamos que sería cateto opuesto entre hipotenusa. Muy bien, entonces si nos acordamos, por ejemplo aquí, el cateto opuesto será la X. Entonces déjenme colocar la X. Aquí está, creo que si no mal recuerdo lo denotábamos en color rojo. Ahora, también tenemos el ángulo. El ángulo lo denotábamos en color negro. Y bueno, en este caso sería el ángulo. Aquí está. Bueno, sería aquí la hipotenusa sería 1. Entonces, aquí nos quedaba como 1. Y ese 1, si no mal recuerdo, era en color rosa.
¿vale? Y bueno, sabemos que por el teorema de Pitágoras, y aquí hago la aclaración, aquí justo va a ser la raíz de 1 menos x al cuadrado. Aunque en nuestra expresión original nosotros teníamos 1 menos x al cuadrado elevado a la 3 medios, no importa. Allí sí les decía, no pasa nada con la situación del radical. Pero aquí sí pasa porque estoy obligado a que sea 1 menos x al cuadrado. ¿Por qué? Porque así lo determina el teorema de Pitágoras. ¿Vale? Aquí yo no puedo contradecirlo. Aquí sí es con raíz cuadrada, pero justo por la construcción mediante el teorema de Pitágoras. ¿Vale? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Seguros que entendimos esta parte? Ahí está, así lo voy a dejar. Ok, entonces, fíjense bien, vamos aquí a poner quiénes serían nuestros parámetros. Y ojo, como nos están pidiendo también el ángulo, podemos despejarlo de aquí. ¿Cómo lo despejamos? Pues nada más nos quedaría que esto es igual, es decir, el ángulo es igual al seno inverso, ¿de quién? De X. Muy bien, perfecto. Aquí voy a poner igual. Y lo voy a poner en color carmín. Déjenme poner una línea divisora. ¿Vale? Y aquí tendremos esta expresión. Bueno, será menos cotangente, pero la cotangente, recordemos, sería cateto adyacente, que sería 1 menos x al cuadrado, entre cateto opuesto, que sería x. Por lo tanto, aquí me va a quedar como fracción y tendremos, entonces va a ser la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado entre x menos 3 medios de quién? Del ángulo teta, pero el ángulo teta sería el seno elevado a la menos 1 de quién? Le podemos poner nada más aquí la x, ¿sale? Sería menos 1 medio de quién? ¿Quién sería el seno del ángulo? Recordemos que el seno, voy a ponerlo aquí como un producto, sería el seno, sería cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces aquí nos quedaría nada más x, o sea, sería fracción, y aquí me quedaría x sobre 1. Muy bien. Por el coseno. El coseno sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Es decir, me quedaría la raíz cuadrada de 1 menos x elevado al cuadrado. Todo esto entre 1, porque eso es lo que vale la hipotenusa. Si nosotros seguimos simplificando, ¿sale? Que nada más podemos simplificar lo que está en los paréntesis. Esto nos queda igual y déjenme ponerlo en otro color. Pensemos en color negro. Y bueno, en este caso me quedaría, tendríamos una fracción y nada más me quedaría x por la raíz de 1 menos x al cuadrado entre 2. Y ya, como hemos terminado, quedaría más la constante de integración. ¿Sale? Entonces aquí, con este ejercicio a lo que voy es, no importa quién sean los términos que me están dando, al final se resuelve de la misma manera. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. Ustedes dirán. No está difícil, sí son muchos cambios, es verdad, no les voy a mentir, pero tampoco no es algo imposible, ¿sale? Bien, terminen de hacer sus anotaciones para que pasemos al segundo ejercicio. Bien, ¿preguntas hasta aquí, muchachos? ¿Seguros que todo vamos bien?
Bien, continuamos entonces, a reserva que alguien me indique lo contrario. A ver, déjenme aquí, voy a duplicar diapositiva y voy a llevarlo hasta acá. Bueno, entonces voy a continuar. Bueno, les decía que en este tipo de integrales sí tenemos que ser muy claros quién van a ser nuestros cambios, justo para evitar confundirnos. Entonces, déjenme hacer otro. Y ese dice lo siguiente, será una fracción y aquí tendremos x al cubo. Aquí será 4x al cuadrado más 9. Todo esto elevado a la 3 medios. ¿Vale? Diferencial de x. Ojo, porque aquí tenemos una combinación más. Es decir, tenemos el caso 1 cuando tenemos aquí 3 medios. Pero también tenemos el caso donde aquí no es 1, sino es 4x cuadrada. Si nosotros recordamos, ya sabemos que cuando es suma es ocupar la tangente. Pero si nosotros queremos ver quién es, o sea, si ustedes recuerdan, decíamos es x es igual a veces la tangente del ángulo. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En este caso, por ejemplo, la situación sería 2x, porque se lo obtenemos raíz cuadrada de ambos lados, nos queda 2x, es igual a 3 por la tangente del ángulo, ¿sale? Vamos entonces a despejar. ¿Por qué? Bueno, porque en este caso sería mejor verlo con x, entonces sería 3 medios. Muy bien. Ahora, ¿quién sería la diferencial de x? Déjenme ponerlo aquí. Diferencial de x es igual a 3 medios por la secante cuadrada del ángulo diferencial del ángulo, ¿sale? Siempre es la secante cuadrada. Ahora, vamos a transformar 4x cuadrada más 9 elevado a la 3 medios. Muy bien. Entonces, esto nos queda de la siguiente manera. Déjenme ponerlo en color mostaza. Y bueno, aquí nos va a quedar elevado a la 3 medios. Y aquí nos quedaría como 4x al cuadrado más 9. Y entonces esto es igual, nos va a quedar elevado a la 3 medios. Ok, no era así como esperaba. Igual 3 medios. Y bueno, aquí ¿quién quedaría? Bueno, pues sería 4 por, y tendremos que x es 3 medios. ¿De quién? De la tangente del ángulo. Todo esto elevado al cuadrado, ¿sale? Más 9. Muy bien. Y bueno, en este caso, ¿quién nos quedaría? Nos quedaría igual. Tendríamos nosotros elevado a la 3 medios. Y bueno, en este caso nos quedaría 4 multiplicado por, nos quedaría 3 al cuadrado, nos queda 9. Entre 2 al cuadrado es 4. Ahí está. Y aquí tendríamos tangente al cuadrado del ángulo, ¿sale? Muy bien. Y aquí, aclaro, nos va a quedar más 9. Muy bien. Nosotros aquí podemos simplificar este 4 con este 4 y me quedaría 1. Y por consiguiente nos quedaría de esta forma. Tendríamos nosotros igual. Y tendríamos elevado a la 3 medios. Y aquí me va a quedar como 9 por la tangente al cuadrado del ángulo más 9. Y bueno, aquí tendríamos que factorizar de pronto ese 9. Por lo tanto, me va a quedar como 9 por tangente al cuadrado del ángulo más 1. ¿Sale? Y ya tendríamos aquí esta factorización elevado a la 3 medios. Muy bien, separamos cada uno de ellos y me va a quedar igual. Aquí, por ejemplo, en la situación de 9 elevado a la 3 medios, déjenme ponerlo como la raíz cuadrada de ¿quién? De 9 elevado al cubo, ¿sale? Y bueno, en este caso nos quedaría como
tangente cuadrado más 1 me quedaría secante al cuadrado del ángulo. Aclaro, esto es justo por lo que nosotros sabemos, elevado a la 3 medios. Muy bien. Aquí, por ejemplo, 9 elevado al cubo, nosotros lo podemos separar por propiedades de los radicales, como, fíjense bien, lo voy a hacer un poquito largo. Sería la raíz cuadrada de 9 multiplicado por la raíz cuadrada de 9 multiplicado por la raíz cuadrada de 9. ¿Sale? Porque se están escribiendo 3 veces. Y en el siguiente me quedaría multiplicado por la secante, híjoles, por la secante al cuadrado, pero déjenme aquí ponerle 2, multiplicado por 3 medios, porque es justo lo que estamos haciendo, y aquí sería el ángulo, ¿sale? Y bueno, en este caso sería 3, o sea, nos quedaría 3 por 3 por 3, ¿sale? Y esto sería como secante al cubo del ángulo. Es decir, esto es igual, nos queda 3 por 3 y 9 por 3, me queda 27 veces la secante al cubo del ángulo, ¿sale? Y ese sería justamente 4x cuadrado más 9 elevado a la 3 medios. Reitero, aquí justo estoy haciendo separado para que nosotros entendamos que el método de sustitución trigonométrica no es solamente seguir una fórmula, porque aquí ya está variando. Hay variación con respecto al radical y también hay variación con respecto al número, porque no es como tal nuestro x al cuadrado habitual, ¿sale? Ahora, vamos a elevar al cubo, que sería lo último que nos faltaría, previo a sustituir todos en términos del parámetro teta, ¿sale? Muy bien, entonces, fíjense bien, en este caso, ¿quién sería x al cubo? Bueno, x al cubo, déjenme ponerlo en otro color, nos quedaría x al cubo, esto es igual, me quedaría en este caso al cubo, y aquí me quedaría 3 medios, 3 medios por la tangente, tangente del ángulo. Muy bien, aquí por ejemplo, esto nos quedaría, si desarrollamos 3 por 3 o 9 por 3, me queda 27 octavos, porque 2 al cubo me queda 2 por 2 son 4, por 2 me quedarían 8. Y aquí tendríamos tangente al cubo del ángulo, ¿sale? Muy bien, entonces ya tenemos todos los elementos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues vamos a aplicarlo en la integral. Y bueno, fíjense bien, x al cubo nos quedaría aquí 27 octavos de tangente al cubo. Muy bien, ahora la otra expresión me quedaría como 27 secante al cubo. Muy bien. Y de x, ¿quién me quedaría? X. De x me quedaría, en este caso, sería 3 medios. ¿Vale? De esa expresión. Muy bien. Evidentemente, aquí nosotros tenemos que hacer la simplificación de de esos números o de esas constantes, ¿vale? Déjenme hacerlo por separado. Entonces, aquí nosotros tenemos, con respecto a las constantes, déjenme ponerlos en color carmín. Tendríamos nosotros que sería fracción y tenemos en el numerador 27 octavos multiplicado por 3 medios, y aquí nos quedaría entre 27. Y aquí el 27 le vamos a colocar un 1 abajo, justo para hacer la famosa regla del sándwich. Entonces, fíjense bien. Si multiplicamos, por ejemplo, bueno, no quisiera yo en sí multiplicar, nada más quisiera expresarlo para ver qué podemos simplificar. Entonces, en el numerador me quedaría como 27 por 3. Ahorita veo que se puede simplificar. Y abajo me quedaría 8 por 2. Y bueno, aquí tendríamos 27 entre 1. Si utilizamos la regla del sándwich, me va a quedar 27, o sea, me queda una fracción únicamente. Me queda aquí 27 por 3, entre sería 27 por 8 por 2. Y bueno, aquí podemos simplificar este 27, ¿sale? En conjunto con este 27. Ya de aquí no podemos calcular nada más, ¿sale?
Y en este caso nos queda 3 sobre 16. Entonces me quedaría 3 entre 16. Por lo tanto, esto me quedaría igual. Ya tenemos esa expresión. Entonces, nos quedaría igual a 3 entre 16 por la integral de ¿quién? Bueno, en el caso de la tangente al cubo, pues me va a quedar igual. Vamos a tener aquí tangente al cubo, del ángulo, ¿sale? Y aquí me va a quedar secante del ángulo. Ok, a ver. Secante del ángulo, justo por la regla de los exponentes. Y aquí me queda diferencial del ángulo. Aquí las situaciones, por ejemplo, y es algo que nosotros hemos dicho en repetidas ocasiones, es justo el pasar todo en términos de seno y coseno. Entonces, por ejemplo, con respecto a la tangente al cubo, me va a quedar que esto es fracción, y aquí tendremos seno al cubo del ángulo, entre coseno al cubo del ángulo, ¿sale? Ay, espérame, lo escribí mal, ¿sale? Entre la secante, pero la secante es 1 entre coseno al cubo, perdón, es coseno nada más, coseno de el ángulo, ¿sale? Muy bien, diferencial del ángulo. Bien, hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta de qué es lo que estoy diciendo? ¿Seguros que vamos bien? Sí, Francisco, ¿vamos bien? ¿Alfredo? Sí, Sí, profe. Perfecto. Bien, Brenda, Mónica, Pablo, Ángel. Sí, profesor. Ok, perfecto. Muy bien, muchachos. Voy a duplicar diapositiva a reserva que alguien me indique lo contrario. Un momento, tantito. Ok, muy bien. Avísame en cuanto haya finalizado, por favor. Ok, gracias, Moni. Ya, profesor, gracias. Ok, gracias a usted. Bueno, fíjense bien, voy a duplicar diapositiva, pero aquí, por ejemplo, voy a guardar este cambio para poder regresar al final, ¿sale? Y bueno, aquí déjenme eliminar todo esto. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí nos va a quedar igual. Déjenme ponerlo en color negro. Este no era el color negro. Ok, ahí está. Y bueno, esto es igual, me queda 3/16 de quién. Ahorita borro lo de arriba. Sería de la integral. Y bueno, si aquí, por ejemplo, multiplicamos, nos va a quedar, bueno, va a ser una fracción. Y tendremos aquí seno elevado al cubo. Aquí tendríamos del ángulo, ¿sale? Multiplicado por el coseno del ángulo entre coseno al cubo, el ángulo diferencial de este ángulo. Ok, déjenme aquí, voy a quitar esta parte. Y podemos nosotros simplificar, es decir, nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener igual y tendríamos 3/16 por la integral de ¿quién? Bueno, podemos simplificar un coseno y entonces aquí me va a quedar seno elevado al cubo del ángulo, ¿sale? Entre coseno al cuadrado de dicho ángulo, ¿sale? Diferencial del ángulo. Ahora, el seno al cubo lo puedo ver por la regla de los exponentes como seno cuadrado por el seno. Entonces, fíjense bien, nos queda 3 sobre 16. Ok, no era lo que tenía en cuenta. Ok, bien, ahí está. Integral, ¿de quién? Bueno, pues recordemos que seno al cubo se puede ver como seno al cuadrado, ¿de quién? Del ángulo por el seno del ángulo. Entre coseno al cuadrado del ángulo diferencial de dicho ángulo, ¿sale? Y aclaro,
seno cuadrado por identidades pitagóricas se puede ver como 1 menos el coseno cuadrado. Entonces, esto es igual, sería 3 sobre 16, por la integral de ¿quién? Bueno, sería una fracción y aquí tendríamos 1 menos el coseno al cuadrado del ángulo por el seno del ángulo, entre, sería coseno al cuadrado, del ángulo diferencial de ese ángulo, ¿sale? Y ojo, ¿por qué? Porque aquí ya podemos aplicar un cambio de variable. ¿Sobre quién? Sobre el coseno del ángulo, porque la derivada del coseno, bueno, es el menos seno, pero pues ya tenemos aquí el seno del ángulo. Entonces, justo vamos a hacer un cambio de variable y nos va a quedar que u es igual. Noten cómo, por eso estas integrales son un poquito más pesadas. ¿Por qué? Porque justamente tenemos que hacer cambio tras cambio. Entonces, u es igual al coseno del ángulo, ¿sale? ¿Quién sería su derivada? Su derivada sería, en este caso, vamos a tener la derivada de u es igual a menos el seno del ángulo, menos el seno del ángulo diferencial del ángulo, ¿sale? Entonces, aquí nos quedaría como, ok, ya lo tenemos aquí. Y bueno, esto es igual, nos quedaría igual a 3/16 ¿de quién? Bueno, de la integral. Ah, ok, aquí no he hecho la respectiva aclaración. No tenemos ese menos 1, entonces nos queda aquí entre menos 1. Y esto es igual a menos de u. Menos el diferencial de u. Bueno, entonces en este caso nos va a quedar 3/16 por, me queda una fracción, y aquí me queda 1 menos u elevado al cuadrado, entre u elevado al cuadrado, diferencial de u en negativo, menos de u, ¿sale? Esto es igual, me queda menos 3/16 ¿de quién? De la integral, sería fracción, y aquí tendríamos 1 menos u elevado al cuadrado, entre u elevado al cuadrado diferencial de u. Y bueno, esto es igual, si nosotros separamos, nos va a quedar menos 3/16 ¿de quién? De la integral, sería en este caso 1 entre u al cuadrado, menos, me va a quedar fracción, y aquí tendríamos u elevado al cuadrado entre u elevado al cuadrado diferencial de u. Y bueno, en este caso, híjoles, aquí se movió un poquito, pero bueno, ya regresamos. Esto es igual, nos va a quedar, déjenme ponerlo en otro color, pensemos en color morado, y aclaro, aquí nos va a quedar, podemos separarlo, ¿sale? Y entonces nos va a quedar menos 3/16 y déjenme ponerlo entre corchetes. Me va a quedar la integral de ¿quién? De u elevado a la menos 2, justo por la regla del exponente negativo, diferencial de u, menos la integral de ¿quién? De du, ¿sale? Bien, aclaro, porque u cuadrado entre u cuadrado, eso me da 1. Esto es igual a menos 3/16 ¿de quién? Me va a quedar, en la integral vamos a tener aquí u elevado a la menos 2 más 1, menos 2 más 1, entre menos 2 más 1, ¿sale? Menos u, ¿sale? Y bueno, en este caso me queda menos 3/16 ¿de quién? Bueno, pues aquí me va a quedar de fracción y tendríamos u elevado a la menos 1 entre menos 1, ¿vale? Menos u. Muy bien. Y esto entonces se simplifica de la siguiente manera. Vamos a tener nosotros menos 3/16. Déjenme aquí, voy a ponerlo en color azul. Me queda menos 3/16 ¿de quién? Tendríamos nosotros menos, sería, bueno, porque entre menos 1 queda menos, y aquí me quedaría u a la menos 1, déjenlo pongo así, u a la menos 1 menos u, y esto es igual a menos 3/16 ¿de quién? Nos quedaría, sería 1 entre u, menos u, ¿sale? Muy bien, y esto nos quedaría si nosotros desarrollamos, no, así lo podemos dejar, ¿sale? Esto es igual, inclusive puedo poner el menos y me va a quedar 3/16 de u, porque menos por menos da más, y en el otro me quedaría
menos fracción, y aquí serían 3 sobre 16, ¿sale? Y ya tendríamos aquí nuestra expresión. Ahora, si regresamos el cambio de variable, esto nos va a quedar igual a 3/16 de ¿quién? Del coseno del ángulo. Y en el otro me quedaría menos, lo voy a poner así, 3/16 por 1 sobre, y aquí tendríamos el coseno del ángulo. Muy bien. Y bueno, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es justamente, a ver, déjame ponerle un tamaño 23. Ok, ahí está, para que pueda yo tener dicha separación. Y déjenme aquí, voy a dibujar una línea divisora. Ok, ahí está. Y bueno, ojo, 1 sobre coseno, recordemos que va a ser la secante. Por lo tanto, fíjense bien, nos va a quedar de la siguiente manera. Esto es igual, tendríamos nosotros, déjenme cambiarlo de color. Ok, nos quedaría 3/16 ¿de quién? De el coseno del ángulo, menos 3/16 ¿de quién? De la secante del ángulo, ¿sale? Bien, hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta, muchachos? ¿Seguros que todos vamos bien? Sí, profe. Ok, perfecto. Voy a pasar a otra diapositiva para hacer el cambio, a reserva que alguien me indique lo contrario. Ok, perfecto. Bueno, entonces recapitulando, nosotros llegamos a esa expresión, déjenme duplicar diapositiva, y bueno, aquí voy a eliminar esta situación, excepto, bueno, no se tornó. Entonces aquí también elimino, y aclaro, esto es lo que me quedó en mi integral, ¿sale? Déjenme ponerlo en color mostaza, y ahora vamos a recurrir al dibujo de nuestro triángulo, ¿sale? Entonces, a ver, aquí sería esta expresión. Muy bien. Entonces, ojo, vamos a hacerlo a partir de aquí. Sabemos nosotros que esto sería entre 3, es decir, 2x entre 3 es igual a la tangente del ángulo. Pero recordemos que la tangente no es otra cosa más que cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, cateto opuesto en este caso sería 2x, aquí está 2x, y el cateto adyacente, ok, nada, déjenme cambiarlo de lugar para que no esté modificando a cada rato, sería 3. Entonces aquí sería 3. Y ojo, aquí acorde a la raíz cuadrada nos va a quedar, es el cuadrado de, bueno, sería 4x cuadrado, más 9. Aclaro, aquí sí por aplicar el teorema de Pitágoras, aquí sí queda en raíz, estoy obligado, pero cuando tengo yo la transformación no importa, ¿sale? Y bueno, ¿qué es lo que hacemos aquí? Lo que hacemos es justamente ver quién sería el coseno con respecto a este triángulo y quién sería también la secante. Entonces, esto es igual, nos va a quedar igual, y déjenme ponerlo en color, pensemos rojo, ¿vale? Esto es igual, me queda 3/16 de quién. Bueno, ¿quién sería el coseno? El coseno es cateto adyacente entre hipotenusa, por lo tanto nos quedaría 3 entre, y aquí nos quedaría la raíz cuadrada de 4x al cuadrado más 9, aquí ya lo tendremos, menos, me queda 3/16, y quién sería entonces en este caso nuestra secante, sería hipotenusa, o sea, sería lo recíproco, sería la raíz cuadrada, ¿de quién? De 4x al cuadrado, más 9, entre 3. Y ahora, ¿qué podemos simplificar? Bueno, pues podemos hacer nuestras respectivas operaciones entre fracciones. Y bueno, en el primer caso nos va a quedar igual. Y tendríamos nosotros fracción. Y aquí nos va a quedar 9 sobre 16 por la raíz cuadrada de. Se quedaría como 4x al cuadrado más 9.
¿sale? Y en el otro podemos simplificar el 3 y únicamente me queda menos fracción, y aquí vamos a tener la raíz cuadrada de 4x al cuadrado más 9 entre 16. Y ya tendríamos esta expresión, ¿sale? Algo que nosotros podemos hacer es seguir simplificando la fracción, pero bueno, ahí ya queda elección de ustedes. Aclaro, yo no les voy a solicitar esa parte, por mí si ya lo dejan hasta aquí como más C, ya está bien, ¿sale? ¿Dudas? Bueno, fíjense bien, voy a... dígame, Alfredo, dígame. Ok, creo que quizás fue falsa alarma. Bueno, fíjense bien, voy a colocar el examen semanal, que sería, ya iríamos en el cuarto examen semanal. Entonces, déjenme aquí, voy a duplicar diapositiva. Y bueno, déjenme colocar los dos ejercicios. Entonces, aclaro, estamos ahora en nuestro cuarto examen semanal. Espérame tantito. Sería aquí en tamaño 36, sería cuarto examen semanal. Este se va a entregar el domingo a terminar el día, ¿sale? Y la primera integral que les propongo es la siguiente. Integral sería de coseno de la raíz cuadrada de x, diferencial de x, ¿sale? Y la siguiente integral ok, sería una integral. Oh, a ver. A ver. Sería desde 0 hasta 1 de x al cubo por e elevado a la x al cuadrado diferencial de x, ¿sale? Esa sería la segunda integral, evaluado desde 0 hasta 1. Muy bien, y ok, espérame, creo que aquí sería mejor si lo dejamos en cuadrado, no pasa nada, ¿vale? Es para que no hagan tanto trabajo, ¿vale? Y la fecha límite sería domingo. Domingo estamos a 26, domingo 26 de septiembre, a terminar el día. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿Sí queda claro? Esos serían los dos ejercicios, ¿vale? Bien. Hasta aquí, esperemos no tengamos ninguna duda. De mi parte sería todo por el día de hoy. Cuídense mucho. Ángel, creo que tú eras uno de los que va a hacer examen. Ajá. Les puse que el examen, déjalo, replico aquí en el chat, es el día lunes 27 de septiembre en el mismo horario de cálculo integral. Es decir, nos tocaría el lunes a las 8:30. ¿Sale? ¿Dudas? Bueno, de mi parte sería todo por el día de hoy. Gracias, buen día. Mucho y nos vemos el día lunes para los que vamos a presentar examen primer parcial y para los que no nos vemos el martes. Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Perdón, Pablo, ¿me comentaba algo? No, solo me despedía. ¿Sí se escucha? Profe. Sí, sí te escucho, Pablo.
Es que está medio, está lleno la red. Pero Ok, bueno, Profe, sí, el lunes con- fue- ok, el lunes nada más van a presentar examen los que no lo hicieron. exactamente. Ah, bueno, Ujú. hasta luego. Hasta luego, Francisco.